Muy buenas noches a todos, profesor. Este va a ser mi actividad 4.1 de la materia de programación de base de datos. Aquí vamos a hablar sobre tres temas importantes. Bueno, primero vamos a hablar sobre las transacciones de bases de datos. Bueno, si trabajan con bases de datos probablemente habrán oído del término transacción, pero ¿qué es exactamente una transacción de base de datos y por qué es tan importante? Bueno, les voy a decir, una transacción de base de datos es una serie, una o más, dependiendo, operaciones ejecutadas con una única unidad atómica de trabajo. Esto significa que o bien o todas las operaciones de las transacciones se completan con éxito o bien ninguna de ellas se aplica a la base de datos. Las transacciones se utilizan para garantizar la coherencia e integridad de los datos, asegurando que la base de datos siga siendo coherente incluso en caso de fallos o errores de los sistemas. Las características las características clave de estas pueden ser que son atómicas, consistentes o aisladas y duraderas, o conocido como la abreviación ACID, que son las cuatro propiedades claves que garantizan la fiabilidad de la base de datos. Bueno, ¿cómo funcionan las transacciones? Bueno, ¿cómo funcionan en sí o cuál es la utilidad? Bueno, las transacciones de base de datos funcionan agrupando múltiples operaciones de base de datos en una única unidad atómica. El sistema de gestión de base de datos, o conocido como el SGBD, utilizan un gestor de transacciones para realizar un seguimiento de las operaciones de transacción individuales. Cuando estas inician las transacciones, el SGDB crea un nuevo contexto de transacción, lo asigna al hilo de la ejecución actual. Cualquier operación de base de datos que se realiza dentro de este contexto se considera parte de la transacción. Ahora pasaremos al siguiente tema, que es la explicación de las propiedades del ACID. Bueno, como vemos, ACID son varios términos juntados en una sola abreviación, que es atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad, como ven. Y ahora les voy a explicar cada uno de ellos. Bueno, primero vamos a pasar al primero, que es la A de atomicidad. La atomicidad asegura que la transacción que se lleva a cabo con una unidad completa o se lleva a cabo en absoluto, o sea, completamente, si alguna parte de la transacción falla, todas las operaciones realizadas en la transacción se deshacen completamente o prácticamente se deshacen del progreso del Rockwell para evitar que la base de datos quede en un estado inconsciente. En pocas palabras, si algo se cancela el último minuto, todo lo demás se tiene que cancelar también, así para evitar acciones incompletas. Ahora pasamos a la segunda, o sea, la C de consistencia. La consistencia garantiza que la transacción que se lleva de la base de datos de un estado válido a otro, o valga la redundancia, sea válido. Esto implica que las operaciones realizadas dentro de una transacción deben cumplirse con todas las reglas y restricciones de la base de datos, asegurando que la integridad de la base de datos se mantenga tal como está. O sea, la consistencia es la que manda el mantenimiento y el que está vigilando y guiando en cada momento. El aislamiento, que es la letra A, o I en inglés, que es insulation. La propiedad de aislamiento asegura que las transacciones sean independientes entre sí. Eso significa que las operaciones de una transacción son válidas para otras transacciones que están ocurriendo simultáneamente. El aislamiento
Bueno, el aislamiento evita que los resultados intermedios de una transacción sean visibles para otras. Las transacciones antes de la transición que se hayan completado. En pocas palabras, esto quiere completamente sobre la confidencialidad de cada uno de ellos. Ahora pasemos a durabilidad o durability. La durabilidad garantiza que una vez que una transacción se haya completado correctamente y se haya confirmado, los cambios realizados por esta transacción permiten que ésta den los cambios que se almacenan de forma permanente a la base de datos y nos permite asegurando la integridad de la base de datos que se reemplazó. O sea, si algo se haya completado o se haya confirmado por completo, esto ya no se puede hacer ningún cambio. Las propiedades del ACID son fundamentales para garantizar la confiabilidad y la coherencia de los datos en las bases de datos de estas, especialmente en los entornos donde múltiples transacciones pueden ocurrir simultáneamente. Para eso existe el ACID, para que estemos cada uno de ellos y ver cómo funcionan entre sí. Ahora, para finalizar este video, solo nos queda una cosa. Vamos a realizar y vamos a explicar todos los estados de las transacciones. Este debe ser la consola de gestor de base de datos. Bueno, los estados de una transacción mayormente de los sistemas de gestión de base de datos, o sea, DBMS, se basan en el modelo de control de concurrencia y pueden variar ligeramente dependiendo del DBMS específico. Este se debe utilizar a continuación. Bueno, les vamos a empezar uno con el Bang o con el inicio. Bueno, van a ver aquí en SQL el comando que vamos a poner, que es Bang transaction con un punto y coma. Este estado inicia de la transacción. Se inicia cuando el usuario se ejecuta un comando para comenzar una nueva transacción en algunos DBMS. Este estado se puede establecer automáticamente cuando se ejecuta cualquier operación de modificación de base de datos. Bueno, ahí lo voy a dejar en pantalla como es el comando. El Bang transaction punto y coma. Ahora pasemos a la segunda, ejecución o execution. Durante este estado la transacción se está ejecutando los comandos SQL para leer o modificar datos de la base. Todas las operaciones dentro de la transacción se ejecutan de este lado. Y como vemos de nuevo, dejo de nuevo un SQL con el comando update table name set column-name signo igual value where condition y punto y coma. Bueno, aquí ya podemos ver y apreciarlo muy bien. Ahora vamos con la tercera, que es confirmación. Este estado de transacción ha finalizado con éxito todas las operaciones. El usuario ha decidido que las modificaciones realizadas en la base de datos durante esta transacción deben hacerse permanentes. Y bueno, a continuación la transacción se asegura de los cambios y se guarden de forma permanente. Y bueno, dejamos de nuevo que el comando, que es commit en forma de SQL, como la tercera. Ahora pasemos con la cuarta, que es la reversión o rollback que dije anteriormente. Si ocurre un error durante la ejecución de la transacción o si el usuario decide revertir todas las operaciones realizadas desde el inicio de la transacción entra en un estado de reversión, o sea, se echa para atrás. En este estado se deshacen de todas las operaciones realizadas durante la transacción y se restaura la base de datos en su estado original antes de que comenzara su transacción. Aquí ponemos de nuevo el comando que es el rollback, como podemos ver, y como digo yo, es la reversión, que se cancela todo lo hecho y se echa todo para atrás. Y ahora pasamos con el quinto y último, que es la finalización.
Después de una transacción sea confirmado, o sea, el commit o reversión, el rollback, entra en un estado de finalización, o sea, ya terminado en este estado. La transacción ha concluido y no se puede realizar más operaciones en este ámbito de transacción. La transacción ha dejado de existir en esta base de datos, dando por hecho y finalizado. Estos estados son esenciales para garantizar la consistencia y la integridad de los estados de la base de datos, ya que se permite que los usuarios controlen cuando se aplican permanentemente las modificaciones y cuando se deshacen en caso de errores o problemas en estos. Y vamos a dar una conclusión de todo el tema visto. En resumen, las transacciones y las propuestas A, C y D son conceptos fundamentales en el mundo de la base de datos. Las transacciones son una serie de operaciones que se ejecutan como unidad invisible y que garantiza la integridad y la coherencia de los datos en situaciones complejas como fallos de sistema o errores inesperados que más de una vez tiene que pasar. Las propiedades A, C y D, que incluyen atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad, son principios que definen cómo deben comportarse las transacciones en un sistema de gestión de base de datos. La atomicidad asegura las transacciones que sean invisibles. La consistencia garantiza las transacciones que mantienen la integridad de los datos. El aislamiento asegura que las transacciones sean independientes y la durabilidad asegura que se han realizado los cambios de manera segura.